Hola chicos, vamos con una nueva introducción a la historia del arte. En este caso vamos a hablar del Renacimiento. Primero vamos con las fechas. Comienza con la caída de Constantinopla en 1453. Recordemos que por allá por el siglo IV, tras la muerte del emperador Teodosio I, el Imperio Romano se dividió en dos mitades. ¿Recuerdan que dijimos que Arcadio, el hijo mayor de Teodosio, se quedó con el Imperio Romano de Oriente? Bueno, en 1453 los otomanos toman Constantinopla y esto supone la caída del Imperio Romano de Oriente. Y a su vez es el hito que indica el comienzo del Renacimiento. Pasemos en limpio. ¿Cuándo comienza el Renacimiento? Cuando cae el Imperio Romano de Oriente. Bien. Según otros autores, el Renacimiento comienza en 1492, cuando Colón arriba a América y termina a finales del siglo XVI. Bien, así que dos posibles comienzos del Renacimiento, para algunos autores 1453, para otros 1492, pero todos acuerdan que a finales del siglo XVI termina el Renacimiento. A propósito de Colón, digo porque dijimos que algunos autores sitúan el comienzo del Renacimiento cuando Colón llega a América en 1492. Hace unos días estuve leyendo Diarios, Cartas y Relaciones, que es un libro que reúne partes de los diarios, cartas y relaciones de Colón, en una selección realizada por Valeria Añón y Vanina Teglia. Y en una nota al pie de página dice lo siguiente: con respecto a la financiación de la expedición, y contrariamente a la muy extendida leyenda, no fue la reina Isabel quien vendió sus joyas. Además de la decidida inversión de Sant'Angelo, la corona obligó a Villa de Palos a poner a disposición del almirante 2 naves. Eso lo dice Varela 2006. Y el propio Colón financió otra parte con dinero que pidió prestado a un amigo florentino. Satanás va de retro. Ustedes no saben la cantidad de veces que dibujé las 3 carabelas en el primario, que por otra parte no eran 3, eran 2 y una nao. Era otro tipo de nave, la nao. Pero eso ahora no importa. Decía, la cantidad de veces que dibujé los barquitos pensando, qué pulenta Isabel. Apostó en este aventurero al punto de vender sus joyas para pagarle el viajecito. Y ahora me vengo a enterar que Colón se lo pagó solo. Qué decepción, Isabel. Qué decepción. Hace un tiempo estuve en Segovia visitando el Alcázar. Y la chica que hacía la guía me dijo: en esta habitación la reina guardaba las joyas que vendió para pagarle el viaje a Colón. Y yo como un nabo le saqué 237 fotos a la piecita. Bueno, aquí les muestro las fotos en las que Isabel no guardaba sus joyas, o tal vez sí las guardaba, pero no las vendió porque Colón se garpó el viaje con guita prestada de un amigo y otra que puso un contador. Perdón, me fui al cuerno, pero díganme si no es tremendo dato. Bueno, seguimos. Volvamos al Renacimiento. Sinceramente me tiemblan las piernas al hablar del Renacimiento, porque creo que se trata de uno de los momentos más destacados, espectaculares, extraordinarios y prodigiosos de la historia. Y estoy seguro de que encare como encare la clase, voy a quedar corto con la información. Una vez una profe de la facu me dijo, casi en tono confidencial, ¿sabes qué hizo la diferencia en el Renacimiento? El amor al genio. El genio de las artes, el genio del pensamiento. El genio era muy valorado y las cortes se disputaban a las personas lúcidas. Yo no sé si esto fue realmente así, pero me ayuda a comprender, al menos parcialmente, por qué razón hay un florecimiento extraordinario de las artes y las ciencias. Me ayuda a comprender cómo se pudo dar tal renovación cultural. Así que bueno, se los comento también. Tal vez les sirva como para adentrarse
en el Renacimiento. Bueno, surge en Italia y se expande por Europa. Y aquí diré otra de esas frases que me puede significar el enojo de montones de personas, pero la digo y chao. El arte es cosa de italianos. Si escucho la palabra arte, lo primero que pienso es en alguien generando una obra que puede ser ampliamente superada por un italiano. Bueno, esto no es del todo cierto, pero qué picantes que son los italianos para el arte. Cuando hablamos de Renacimiento podemos ser más precisos geográficamente y hablar de la ciudad de Florencia, que es el epicentro del Renacimiento. Nuestro queridísimo Giorgio Vasari fue el primero que utilizó la palabra Renacimiento para describir a esa nueva tendencia y esa estética y forma que se diferencia evidentemente de la producción artística medieval, a la que consideraba arte de incivilizados, arte de bárbaros. Bien, Vasari consideraba que las producciones artísticas medievales eran cosa de bárbaros. Para organizarnos temporalmente con el Renacimiento vamos a tener que familiarizarnos con dos términos: 480 y 580. El 480 refiere a todas las producciones artísticas realizadas durante el siglo XV y es la primera fase del Renacimiento. Y el 580 se divide en otras dos fases. Comienza con el denominado Alto Renacimiento, que se extiende desde los últimos años del siglo XV y las primeras décadas del XVI, y termina con el denominado Bajo Renacimiento o Manierismo. Pero bueno, sobre estas subdivisiones del 580 hay ciertas tensiones entre los teóricos. Hay algunos que dicen que no existe tal cosa. Bien. ¿Por qué razón se da el Renacimiento? Bien. La respuesta a esta pregunta es muy compleja o acaso imposible. Sin embargo, podemos aventurar algunas hipótesis. La aparición del humanismo es una de estas fuerzas que impulsan el Renacimiento. ¿Qué es el humanismo? Podríamos decir que es una original corriente de pensamiento que, entre otras cosas, tenía como característica evidente la valoración de las culturas greco-latinas, o sea, griegas y romanas. Ustedes podrían preguntarse, ¿y cómo es que esta corriente intelectual es original, si lo que pretende es retomar las corrientes intelectuales grecolatinas? Bueno, el punto es que la palabra original significa eso: volver al origen. Hoy esta palabra se emplea muchas veces para referir a algo auténtico, a algo único y sin precedentes. Sin embargo, etimológicamente refiere a volver al origen. Yo diría que el Renacimiento es evidentemente original en las dos acepciones del término. Original en tanto que vuelve al origen, en tanto que recupera cánones greco-romanos, y también es original en tanto que, pretendiendo volver al origen, muchas veces genera cosas nuevas. No creo que haya mejor manera de entender el término evolución que pensando en el Renacimiento. El Renacimiento es una evolución de las artes greco-romanas. Mira al pasado con cariño, respeto y admiración y genera obras que profundizan las aspiraciones que ya tenían los antiguos. Bueno, vamos con el 480. Algunas de las características más evidentes. En este volver, que decíamos que es propio del Renacimiento, se comienzan a representar mitos y personajes de la antigüedad en la pintura y en la escultura. O sea, hay un volver a lo antiguo, representando a personajes míticos o escenas míticas y a otros personajes que no eran míticos, pero que fueron grandes personalidades de la antigüedad.
Otra característica del 480, la naturaleza, que va a estar tan presente en la pintura como en la literatura. Otra característica, el dominio de la perspectiva. Finalmente se supera la bidimensionalidad. Ahora las pinturas tienen profundidad y eso es hermoso. Basta de 2 dimensiones, ya era hora. Muy bien, señores del Renacimiento. Se pintan capillas e iglesias, por supuesto temas religiosos, pero en el ámbito privado, inclusive en el ámbito privado de algunos religiosos, se pintan y se esculpen temas mitológicos. ¿Bien? En cuanto a la arquitectura, también hay un retorno a las formas clásicas. Se vuelven a utilizar las guirnaldas y los capiteles corintios, de los que habíamos hablado en la clase de Grecia antigua, de los órdenes de las columnas griegas. Frente a la verticalidad de las catedrales góticas, que parecen escaparse al cielo, en el Renacimiento se observa horizontalidad en las construcciones. Alguna vez leí, ya no recuerdo dónde, que esto es un símbolo de antropocentrismo y de cierto distanciamiento del hombre hacia Dios. Bueno, no estoy completamente de acuerdo con esto, me parece un poquito forzado, pero lo comento porque al menos es un análisis pintoresco, esto de que las catedrales góticas tan verticales que parecen escaparse al cielo, que más que nunca parecen estar en contacto con Dios, frente a la horizontalidad de las construcciones renacentistas. Podría tratarse de una casualidad de que justo el Renacimiento pone más atención en lo humano, en el hombre, y no tanto en lo divino. Puede que no. Bien, nada, se los comento. En el Cinquecento, si es que lo estoy pronunciando bien, tengo serias dudas, se evidencia con más fuerza que en el 480 el paso del teocentrismo propio de la Edad Media al antropocentrismo difundido por los humanistas. Mientras que en el 480 se desarrolla principalmente en Florencia y muchos trabajos de los más importantes se realizan por encargo de la familia de banqueros Medici, el Cinquecento tuvo su centro principalmente en Roma y muchos de los encargos fueron realizados por papas y otros jerarcas religiosos. Se mantiene la búsqueda del ideal clásico también en este periodo, en el Cinquecento. También se genera una estética particular. Los artistas incorporan elementos de la mitología griega y latina en la religión cristiana. Por lo tanto, podemos ver personajes y elementos griegos y romanos en representaciones de escenas bíblicas. Esto es, por lo menos para mí, extrañísimo. Se trata de una incorporación de elementos considerados profanos sobre temas religiosos. Ese pequeño punto estaría bueno dedicarle más tiempo. Bueno, cuando volvamos a las aulas probablemente podamos hablar de eso porque es sumamente interesante. Bueno, por supuesto que se mantiene esa aproximación a la naturaleza, que es vista como creación divina y por lo tanto colmada de evidentes perfecciones. En la Edad Media, el bosque es visto como un lugar lúgubre y peligroso en el que acontecen eventos sobrenaturales. Para el renacentista, la naturaleza es la obra de Dios en estado puro. Sin embargo, la aproximación del renacentista es un poco tramposa, ya que, entre comillas, ordena la naturaleza. O sea, decoran con naturaleza. Y los espacios naturales que festejan suelen estar intervenidos, están parquizados. Bueno, y en el Cinquecento es el gran momento de la escultura. Se aspira al realismo anatómico con más fuerza que en ningún otro momento de la historia.
En cuanto a la literatura, el amor ocupa un espacio importante. Se habla de la amada y en muchos casos se habla de amores no correspondidos. Un tópico de los más jugosos de la historia de la literatura. No es esto exclusivo del Renacimiento. Tenemos textos medievales que ya hablan de desencuentros amorosos. Sin embargo, no hay en la cantidad que hay en el Renacimiento. La mujer amada es divinizada. Recuerdo ahora la tragicomedia de Calixto y Melibea, hoy conocida como Celestina. Acá tengo para leerles lo que dice Fernando Rojas, que es el autor, en el prólogo. A ver. La comedia o tragicomedia de Calixto y Melibea, compuesta en reprensión de los locos enamorados que, vencidos en su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su Dios. Asimismo, echa en aviso de los engaños de las alcahuetas y malos y lisonjeros sirvientes. En pocas palabras, según el autor, escribe la obra para reprender a los locos enamorados. Sin embargo, más de un crítico considera que solo hizo esta aclaración para evitar censuras. Voy a leerles un pequeño fragmento en el que se evidencia esa divinización de la mujer amada. Dice Calixto a Sempronio, uno de sus criados: ¿qué me repruebas? Y Sempronio le dice: que sometes la dignidad del hombre a la imperfección de la flaca mujer. Bueno, aquí ya tenemos una situación extraña y una novedad literaria renacentista. El criado da lecciones morales al amo. Calixto, que es el amo, le dice a Sempronio, a su criado: ¿qué me repruebas? Y el criado le dice: que sometes la dignidad del hombre a la imperfección de la flaca mujer. Sigue el diálogo. Le dice Calixto: ¿mujer? Oh, grosero. Dios, Dios. Y Sempronio le dice: ¿y así lo crees o burlas? Claro, Calixto le dice: ¿mujer? No, Dios. Entonces, después de que Sempronio no lo puede creer, pregunta si realmente lo cree así o si está haciendo una burla, el amo le dice: ¿qué burlo? Por Dios la creo, por Dios la confieso, y no creo que hay otro soberano en el cielo, aunque entre nosotros mora. Sempronio se ríe y dice: ¿oíste qué blasfemia? ¿Viste qué ceguedad? Entonces el amo le vuelve a preguntar: ¿de qué ríes? Y Sempronio responde: ríome que no pensaba que había peor invención de pecado que en Sodoma. Entonces el amo le dice: ¿cómo? Y Sempronio responde: porque aquellos procuraron abominable uso con los ángeles no conocidos, y tú con el que confiesas ser Dios. No sé si se entendió, pero el criado recuerda el pasaje bíblico en el que los ciudadanos de Sodoma procuraron abominable uso con los ángeles, y después le dice a Calixto: vos considerás a Melibea tu Dios y vas a querer intimar con tu Dios. Bueno, estamos ante un chiste fuerte, ¿no? Se trata de una blasfemia de primera categoría. Y si bien según Rojas la idea es denunciar a estos jóvenes y loquillos amantes, la escena es explícita. Sigue, dice Calixto, el amo: maldito seas, me has hecho reír, lo que no pensé hogaño, o sea, en otros tiempos. Y Sempronio le responde: ¿pues qué? ¿Toda tu vida habías de llorar? Calixto responde: sí. Sempronio dice: ¿por qué? Y Calixto, el amo, dice: porque amo a aquella ante quien tanto indigno me hallo, que no la espero alcanzar. Bien. Bueno, se vuelve a la idea de divinización de la mujer y también al sufrimiento perpetuo de la amante. Pero
me parece extrañísimo ese pequeño párrafo que leí antes, que se trata de una tremenda blasfemia, y me llama poderosamente la atención. Bien, bueno, dejamos a la tragicomedia de Calixto y Melibea, o sea, la Celestina. En la escuela yo creo que ustedes la leen, pero bajo el título de Celestina, que es un nombre que se le puso posteriormente a la obra. En lo que refiere a música, lo más evidente es el surgimiento de la polifonía. Para que se entienda esto, les hago escuchar un pequeño fragmento de música polifónica. No se trata de música renacentista, porque no puedo subir música de la que no tenga derechos. Es un fragmento de una composición mía, pero tiene textura polifónica. Escuchemos y ya les explico. Bien, la polifonía consiste en diferentes voces sonando en simultáneo. Dicho de manera menos técnica, una composición polifónica consta de diferentes melodías sonando al mismo tiempo. Dicen los muchachos de Wikipedia: la música renacentista se caracteriza por una suave sonoridad que deriva de la aceptación de la tercera como intervalo armónico consonante, uniéndose en esta categoría a quintas y octavas ya admitidas en la Edad Media. Para que se entienda eso que acabo de leer, tengo acá la guitarra y quisiera explicarles más o menos de qué habla ese pequeño texto. En la Edad Media, o sea, en el periodo artístico anterior, del que veníamos hablando en la clase anterior, se permitía armonizar utilizando octavas. ¿Qué es eso? Imaginemos que yo creo esta melodía, que es do, re, mi. Yo puedo tocar también, agregarle a ese do grave un do agudo. Bien, do grave, do agudo. Y así con cada nota de mi melodía. Do, re y mi. Mi melodía es... Ahora mi melodía suena con esta armonía. También en la Edad Media estaba permitido usar las quintas. Contemos cuál es la quinta de do. Do primera, re segunda, mi tercera, fa la cuarta, sol la quinta. De do a sol tenemos una quinta. Bien. Pero en el Renacimiento incorporaron la tercera. O sea que a una nota tienen más opciones de más notas para agregar, para armonizar. Por lo tanto, hay más posibilidades. La tercera de do es mi. Do, re, mi. Bien, 3. Bien. Ahí lo que hice fue armonizar mi melodía do, re, mi con terceras. Fíjense que suena... Este término que voy a usar no es muy académico, pero suena más dulce la tercera. Me parece que la quinta es más agresiva. Escuchen cómo suena la quinta. Y la octava, nada, no sé, un poquito insípida. Octavas, quintas, terceras. Bien, entonces
A eso se refiere ese pequeño texto que saqué de Wikipedia. De hecho, con el paso de los años, al cambiar de un acorde a otro, se empiezan a evitar las quintas y las octavas paralelas. O sea que no solo que empiezan a utilizar terceras, lo cual es alevoso y genera una gran variedad en las composiciones musicales, sino que en algún momento se quieren deshacer de las quintas y octavas paralelas. Es un poco difícil de explicar esto sin tener un video, sin tener un piano, pero cuando volvemos a las aulas también hablaremos de esto para que se entienda mejor. Bueno, vamos con los tipos de música. Podríamos empezar hablando de música religiosa. Dentro de la música religiosa hay dos tipos de misa. La misa de cantus firmus, en la que el compositor sobre una melodía preexistente compone una armonía, o sea, sobre una melodía que ya existía compone acordes, para llamarlo de otra manera para que sea más comprensible. Esa melodía puede ser de alguna canción profana o incluso popular, y el autor compone otras 3 voces, otras 3 melodías que completan la composición coral a 4 voces. Eso es un cantus firmus. Bien, dijimos entonces que un compositor escucha una melodía, ya existe, no es compositor de esa melodía, y lo que compone es el acompañamiento armónico. Bien. Y otro tipo de misa es la misa parodia o de imitación, en la que el compositor toma un motete o una canción polifónica compuesta por otro autor o propia también, y le hace lo que en la actualidad se conoce como arreglos. O sea, de alguna manera reelabora el material, modifica levemente la melodía y la armonía y le pone un texto nuevo, o sea, le cambia la letra. El motete renacentista también es polifónico. El texto es religioso y se escribe en latín. Otro tipo de música, la música vocal profana, o sea, música compuesta para ser interpretada solo por cantantes, dada que es vocal, y sin aspiraciones religiosas, por eso es profana, música vocal profana. En este caso, cada región, cada país tomó características propias, y por esa razón debemos reconocer en Italia la vilanela, la frotola y el madrigal. En España el romance, la ensalada y el villancico. Música, canciones de villanos. Súper interesante también la historia del villancico, pero la vamos a dejar ahí. En Francia el rondó, el vilero y la balada. Y se da la peculiar chanson polifónica parisina, que también merece una clase por lo que significó en su momento y por la influencia que generó en toda la música posterior, pero también lo dejamos ahí. Y en Inglaterra se destaca la canción con laúd isabelina. Bien, ¿de qué estamos hablando acá? De la música vocal profana. Bien, todas estas que nombré en estos distintos países son músicas compuestas no con intenciones religiosas, sino para ser cantadas y sin pretensiones religiosas. También en este momento de la historia aparecen los primeros antecedentes dramáticos de la ópera, tales como la monodia y la comedia madrigal y el intermedio. A propósito de esto, algunos estudiosos suponen que la ópera aparece de la mano de la Camerata Fiorentina, que era un grupo de ñoñitos, o sea,
de estudiosos humanistas que provenientes de diversas áreas, músicos, filósofos y poetas de Florencia, se reunían bajo el patrocinio de el conde Giovanni de Bardi, que era el que ponía una tarasca ahí para que estos se junten, y discutían las tendencias en las artes, especialmente en la música y en el teatro. De hecho, también se conoce a este grupo de ñoñis como Camerata de Bardi, porque Bardi era el que ponía el dinerito para que se reúnan. Entre los estudiosos estaba el padre de Galilei, y unos cuantos hombres destacados de su tiempo. Bueno, se supone que ellos crearon la ópera, creyendo que estaban resucitando una forma dramática y musical griega. O sea, ellos imaginaban, bueno, los griegos deben haber hecho música más o menos así, seguro que también actuaban y cantaban los diálogos, y bueno, hicieron toda una interpretación. Después, efectivamente, siglos después se comprobó que los griegos no componían ópera, de manera tal que la Camerata Fiorentina habría inventado la ópera. Pero bueno, esto que estoy diciendo ha sido discutido también por algunos autores. Lo que es un hecho, y de lo que hay sí pruebas concretísimas, es de que la Camerata Fiorentina existió, y sí se juntaban a discutir todas estas cuestiones de la música y del teatro. También hay música instrumental. La utilización de instrumentos musicales en composiciones toma más fuerza que nunca en el Renacimiento, probablemente por el surgimiento de la polifonía. Se puede deducir esto por la siguiente razón: la extensión del rango vocal es limitado. O sea, yo puedo cantar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, listo, se me acabó el registro. Bien, y por supuesto que existen diferentes registros. Sabemos que los hombres tienen registros bajos y las mujeres altos. Por lo tanto, hay mujeres que pueden cantar en notas altísimas y hombres que pueden cantar notas bajísimas. Sin embargo, son limitados. Y los instrumentos pueden ampliar significativamente el registro. Pueden generar sonidos muy graves y sonidos muy agudos. Dado que en este periodo se da la polifonía, empiezan a componer muchas voces, la utilización de los instrumentos puede ser sumamente útil. Así que bueno, hay una gran cantidad de música instrumental en este periodo, y yo sospecho que tiene que ver con la aparición de la polifonía. Sea por eso o no, hay una gran producción de música instrumental, a diferencia de la Edad Media. Bien, vamos a hablar de una obra. Vamos a hablar de el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel es una escultura de mármol blanco de 5 metros con 17 centímetros. Es grande. Miguel Ángel Buonarroti la creó entre los años 1501 y 1504. En 1504, mientras llevaban al David ya terminado a la Piazza di la Signoria, fue apedreado por algunos jóvenes partidarios de los Medici. Yo en algún momento les había dicho que los Medici, una familia poderosísima de banqueros, eran algunos de los que encargaban obras de arte en gran cantidad, y quedaron medio de punta con el Vaticano, los Medici, y fueron derrocados. Yo creo que fueron 4 los Medici que gobernaron. Habría que revisar esta información, no estoy seguro, pero creo que eran 4, y que habían, digamos, tomado el poder en Florencia, y fueron destituidos. Y entonces, cuando una dependencia del Vaticano encarga que se esculpe el David, algunos partidarios que había aún de los Medici, que ya por el momento estaban derrocados, lo apedrearon.
Y esto algunas veces se interpretó como que lo apedrearon por cierto disgusto con la obra o con Miguel Ángel. Y no, definitivamente no. Esta es una cuestión política que nada tenía que ver con una crítica a la obra de arte. Bien, sino una crítica a quien había encargado y garpado esa obra de arte. Otro dato, le cayó un rayo. Pobre David de Miguel Ángel. Le pasaron un montón de cosas. También en una revuelta perdió un brazo. Después en el 91, en 1991, un hombre le destruyó el dedo meñique, creo que era del pie izquierdo, con un martillo. Hay algo interesante cuando me puse a buscar información y a leer sobre esa anécdota. En muchos lugares lo recuerdan como un hombre y no citan el nombre de quien rompió. Yo creo que eso tiene la intención de no darle el crédito que él esperaba. Sabemos de que ha pasado muchas veces que algún desequilibrado intenta destruir una obra de arte muy importante, y es porque buscan sus 15 minutos de fama o bueno, qué sé yo. Y entonces muchas veces no ponen los nombres de quienes destruyeron esas obras, como para no seguir incentivando a esta categoría de chiflados a destruir obras de arte, lo cual, no sé, me parece interesante. El David es en principio grande. No sé cómo lo imaginan ustedes, pero cuando yo era chico lo imaginaba del tamaño de un hombre promedio. Bueno, no es así. Lo comenzaron a esculpir otros artistas. Agostino Di Duccio y Antonio Rossellino, pero lo abandonaron al proyecto y dejaron el mármol con varias fracturas, alegando que la pieza no servía, que el mármol no era bueno. Entonces las autoridades de la ópera del Duomo buscaron a otros escultores, y así es como el encargo llega a Miguel Ángel. Hay una anécdota que cuenta que inclusive se puso medio pesado con el Papa Miguel Ángel, diciendo: yo no esculpí ninguna obra maestra en mi ciudad natal, denme un laburo para hacer ahí en Florencia. En la facultad leí un análisis, ya no recuerdo de quién, lamento no poder citar a quien hizo esta crítica, pero aunque no recuerdo su nombre, sí recuerdo su idea, así que se las comento. La idea era más o menos la siguiente: dado que Miguel Ángel era un renacentista hecho y derecho, no podía ignorar la concepción de destino griego, que es esta idea de que lo que tiene que suceder sucederá indefectiblemente, las cosas están escritas. Y por otro lado, Miguel Ángel resuelve una tensión generada con el asesinato. ¿Por qué? Porque el asesinato no es una práctica avalada por el cristianismo. Sin embargo, David, por decirlo de alguna manera, sale de la sombra tras matar a Goliat. Ustedes podrían decirme: sí, pero Goliat no era un hombre de bien. Y es cierto, pero esta es una historia cruenta. Bueno, ¿cómo resuelve Miguel Ángel este conflicto? Esculpe a David antes de matar a Goliat. Entonces, según la concepción griega del destino, él va a ser un héroe, indefectiblemente va a ser lo que tiene que ser. Por lo tanto, ya es, de alguna manera, un héroe, porque está destinado a ello. Pero aún no es un asesino, aún no mató a Goliat. Me parece una idea encantadora, es muy pintoresca y muy interesante, un análisis que, si bien es fácilmente discutible, no deja de ser interesante. Esto de que Miguel Ángel no esculpe a David pisando la cabeza de Goliat, como en casi todas las representaciones anteriores, sino en el instante antes. Esculpe y se detiene en ese instante. De hecho,
Alguna vez leí que tenía las fosas nasales levemente abiertas, como respirando profundamente en ese momento de tensión. Muy interesante. Tampoco lo esculpe como un niño, con esos cuerpos más bien delgaditos, sino atendiendo a los cánones de belleza griegos, con un cuerpo robusto y musculoso. Por otra parte, hay grandes controversias respecto de por qué no está circuncidado. Yo me inclino por pensar que sencillamente se le escapó el detalle a Miguel Ángel. Sin embargo, hay muchos análisis que se detienen a dar explicaciones mucho más pintorescas y tal vez acertadas de por qué este judío no está circuncidado. Bueno, se escapó volando el tiempo y no hablamos de Filippo Brunelleschi, que logró construir la inmensa cúpula de la Catedral de Florencia con unas técnicas que pretendió que fuesen secretas. Un hombre interesantísimo, considerado en una primera parte de su vida como un loco, y que termina por resolver uno de los grandes conflictos de la ciudad de Florencia, que era construir una cúpula que no se viniese abajo. No hemos hablado de la familia Medici casi. También sumamente interesante, ni de cómo financiaron al Papa Juan XXIII, creo que era Juan XXIII, el Papa Cosa, también recordado como el antipapa, un militar que fue tildado en innumerables ocasiones de pirata, ambicioso y descarado. No hablamos de Leonardo da Vinci, que fue un gran recopilador de inventos del pasado y que logró mejorar esos inventos, esos diseños, y también generó diseños nuevos, inventor de novedosas máquinas, dibujante de anatomía, pintor, músico, etcétera, etcétera. No hablamos de Leonardo. No hablamos de Girolamo Savonarola, que fue un fraile y sacerdote con una vida también sumamente controversial. Invitaba a los ciudadanos de Florencia a vivir exentos del lujo, la ostentación y las vanidades, invitación que me parece sumamente loable. Pero con esta intención organizó la hoguera de las vanidades, que eran quemas de libros, obras de arte, cosméticos, joyas y atuendos, pero por lo tanto también es responsable de la destrucción de obras de arte, de valiosísimas obras de arte. Y que también termina él mismo en una hoguera, porque en algún momento se le puso de punta al Papa Borgia, a Alejandro VI, y a pasitos de donde se encuentra el David, en la Piazza de la Signoria, va a parar a la hoguera el mismo Savonarola. No hablemos de él. No hablemos de la Capilla Sixtina, paradigma del Renacimiento, pintada por Miguel Ángel, una de las obras de arte más potentes que vi en mi vida. No hablemos de Copérnico y su modelo heliocéntrico del universo. No hablemos de Galileo, que mediante observaciones demostró que la teoría de Copérnico, que supone que la Tierra giraba alrededor del Sol, era cierta. No hablemos de Servet, ni de Moro, ni de Bacon, ni de Erasmo, ni de Maquiavelo, ni de Botticelli. No hablemos de Shakespeare. Bueno, que la humanidad nos perdone por esta insuficiente introducción, pero bueno, es muy difícil organizar temas tan vastos, por más que se trate de introducciones en tan poquito tiempo. Bueno, así que lo vamos a dejar por aquí, y cuando volvamos a las aulas trataremos de hablar de todos estos hombres del Renacimiento que tanto aportaron a la humanidad. Espero que estén bien, que se sigan cuidando, que sean pacientes, y que vivamos cada día con la esperanza del reencuentro. Les mando un fuerte abrazo, pienso mucho en la vuelta y en ustedes. Espero que estén bien, espero que puedan sacar algún provecho de
de esta pequeña clasecita. Fuerte abrazo para todos.